hablan de libertades, pero legislan como si quisieran decirnos cómo vivir, qué consumir y ahora hasta qué jugar. Ese no es el papel de un Estado democrático. Hoy dicen que es solo para los videojuegos, pero con esa misma lógica mañana pueden decir que ahora va a haber impuestos a series, películas, documentales o podcasts violentos, que deben pagar más impuestos, porque cuando un Estado descubre que puede disfrazar la salud mental o de moral cualquier impuesto, lo volverá a hacer. Bueno, la Cámara de Diputados aprobó un impuesto del 8% para los videojuegos catalogados como violentos. Como se debe imaginar, es un concepto ahí un poco difícil de poder definir. La oposición aseguró, como ya escuchó parte de ello, que este es un impuesto absurdo, que el único fin que tiene es recaudatorio, contrario a lo que planteó el gobierno federal, quien aseguró que este nuevo gravamen forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Lo que dicen es que la oposición no tiene lana y quieren sacar lana de donde sea. El mercado de los videojuegos en nuestro país es muy importante. De acuerdo con el estudio Game On, el auge de gaming en México, de la unidad de data de Endeavor México, en colaboración con Santander, señala que nuestro país es el 10º a nivel mundial que produce la mayor cantidad de ingresos a la industria de los videojuegos y el primero en América Latina, con un monto promedio anual de 2.300 millones de dólares. De igual manera, se indica que hay en México más de 76 millones de videojugadores activos, quienes gastan en promedio 5,000 pesos anuales. Bueno, escuchemos qué nos dice Tania Ramírez, quien es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Tania, ¿cómo has estado? Gracias por tu participación. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Me da gusto saludarte. A mí también, muchas gracias. A ver, de repente siento, Tania, como si estuviéramos en esas discusiones de si la televisión es violenta o no, de los 60 y los 70, y si entonces vamos a quitar programas, como luego quitaron programas que porque los intocables eran violentos, entonces no los podíamos ver en los 60, en los 70, ya sabes, son de Echeverría, dice que de repente recuerdan. La pregunta es, ¿qué podemos definir de esto? Y porque también la oposición, Tania, lo que dice es que esto es recaudatorio, que bien a bien no hay como una especie de criterio perfectamente definido de lo que debe de ser. A ver, adelante, Tania. Sí, claro. Creo que esa es una muy buena analogía, Javier. El símil de pensar que prohibiendo contenidos se solucionan los asuntos, pues lo hemos visto incluso en tiempos recientes con la música y narcocorridos, etcétera, ¿no? Sí. Mientras no se soluciona en la base material, solucionar las expresiones culturales no termina de ser una solución. Pero acá me parece que es todavía más interesante porque no es que se esté planteando una política pública, ¿no? Lo que se está planteando es un acto recaudatorio, como bien lo decía. No está mal en el sentido de que pues, los impuestos tienen que ir dirigidos precisamente a construir esas políticas públicas, pero lo que no vimos en esta propuesta de legislación es cuál sería esa política con un instituto de telecomunicaciones que, bueno, que ya no existe, pero una política de difusión de los videojuegos distinta. Y llama la atención porque es cierto que esta es una conversación global, es una preocupación a nivel global, pero lo que hemos visto para control de contenidos digitales, de contenidos en Internet, etcétera, va mucho más allá de si se obtienen o no recursos. La preocupación un poco sería que quedándose, digamos, las autoridades conformes y contentas con haber grabado los videojuegos, no se atienda toda la otra problemática, no solo la material, la estructural, digamos, sino directamente la que tiene que ver con quiénes pueden tener acceso a estos videojuegos o no, quién controla los contenidos violentos, quién acompaña a infancias y adolescencias de otras formas más pedagógicas, ¿no? Tania, ustedes han discutido esto, que es el concepto violento, qué será violento, qué no será violento, porque de repente, pues muchos niños, adolescentes quizá, están en juegos que parecen como muy sencillos, pero pues es ejecutar o deshacer del otro, ¿no? Sí, es una buena pregunta porque además creo que estamos en los tiempos en donde fácilmente se puede utilizar este término en un sentido o en otro. Quizá en el mundo de los videojuegos más concretamente lo que preocupa es aquellos videojuegos violentos en donde se utilizan armas de fuego, que son muchísimos, en donde no hay una actividad colaborativa ni de hacer grupos, sino de competencia, y en esa competencia de exterminio y de valoración
del individuo como lo único que puede triunfar, ¿no? Hay muchos videojuegos que son colaborativos, constructivos, digamos, el mundo del videojuego no tendría que ciertamente satanizarse por estos que están ahí, pero si ponemos ojo a aquellos que incluso han sido denunciados por ser sitios en los que hay riesgo y ha habido prácticas de reclutamiento forzado de niños, de adolescentes, como que ahí tendría que estar el foco, ¿no? Y creo que también, Javier, tendría que estar el foco en, se van a obtener recursos a través de estos impuestos. ¿A dónde van a ir? Si van a ir a resolver las causas que la niñez está viviendo sobre la violencia, pues interesante, que es un poco lo que pasa con el impuesto a bebidas azucaradas y alimentos productos, no se puede decir alimentos, ¿verdad? Pero productos ultraprocesados, pues si esos impuestos van a mejorar la asequibilidad de frutas y verduras en las escuelas primarias, increíble, pero si eso sigue desatendido y con estos impuestos se van a atender obras, infraestructura, etcétera, pues sí sería preocupante y sí sería como una trampa, como un engaño. Oye, Tania, decías que no es una discusión evidentemente local, pero ¿qué alcanzas a apreciar de lo que le pasa a otros países? También nosotros en eso estamos en América Latina, simplemente somos el que más, ¿no? Somos el 10º en el mundo. Entiendo también tecnologías, el desarrollo económico, muchas de estas cosas. Pero digamos, ¿qué impresión tienes de si estos debates también se están dando como en otros países? ¿Qué alcanzas a ver, Tania? Sí, lo que se está debatiendo más, Javier, es, por ejemplo, la edad a la cual se le da a chicas y chicos uso de celulares, de equipos personales, digamos. La conversación va cada vez más en el sentido de propiciar que no los tengan tempranamente, ¿no? De los 16 para arriba, cuando eso es posible. Acá en México hay muchas familias que le dan un celular antes al hijo, es contradictorio, ¿no? Pero por motivos de seguridad, para que me hable, para que yo lo pueda localizar, como un dispositivo de temor casi a las desapariciones o a otros eventos de violencia, ¿no? Y también lo que se está averiguando es concretamente en los videojuegos poder utilizar algo así como un etiquetado frontal, tal cual, ¿no? Como lo que sucede con los alimentos, y poder decir, este videojuego, eso no es colaborativo, se recomienda a partir de los 18 años, como lo que vemos en la televisión, ¿no? Para orientar un poco que las compras y los consumos. Y en el terreno del internet, digamos, no del videojuego que se compra o que se adquiere en una tienda, sino de los que se consumen a través de la web, lo que se está también observando es cómo garantizar que las personas, más bien que las empresas, que la iniciativa privada, los negocios que están ofertando estos videojuegos, sí tienen, y eso ahora lo sabemos, sí tienen forma de saber si los usuarios son mayores o menores de 18 años. ¿No? Por mucho tiempo se decía, no, pues no hay forma de saber si el dispositivo se lo prestó el primo grande, etcétera. Ahora ya se sabe. Entonces, la discusión va por el lado de cómo hacemos para que esa industria se haga cargo de que sí puede darse cuenta de cuando está llegando a públicos más jóvenes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la pornografía y la pornografía violenta, ¿no? Sí, claro que en eso es algo importante. Oye, a ver, ¿te inquieta también esta disposición que en el fondo la oposición dice, al rato nos van a decir qué podemos ver y qué no podemos ver? ¿Te inquieta así como preámbulo para algo más adelante, Tania? Fíjate que ha sido incluso diálogo entre algunas organizaciones, ¿no? Que hasta qué punto esto puede limitar la libertad de información, la libertad de expresión. Me parece que es uno de las arenas en donde más claramente los derechos pueden estar en una especie de marea de ir y venir, en el sentido de cuál podría ser el estándar más protector, ¿no? En el caso de niñez y adolescencia, lo que sí hay que tener claro es que el interés superior suyo tiene que observar hacia cuáles son las evidencias, y las evidencias sí son que se trata de contenidos en donde se está naturalizando y difundiendo pues una violencia que está instalada en la realidad. Entonces, yo en este momento no me preocuparía tanto por el hecho de que pueda ser un acto censor, digámoslo así, mal y pronto, sino más por el hecho de que con esto se ponga palomita a la política de atención de la violencia de los videojuegos,
cuando no se está atendiendo todo el otro ecosistema que posibilita el hecho de que sean violentos los chicos. Lo que está pasando en redes sociales, el hecho de que no haya suficientes psicólogos en las escuelas para atender la salud mental, ¿no? Todo eso que sustenta y que solo se piense que con quitar, y ni siquiera se quita, ¿no? Con grabar esta que es una expresión, no se atienda lo que debajo de la expresión es la enfermedad y no solo sus síntomas. Claro, que ese es el gran asunto. A ver, la otra cosa que también me parece como relevante, Tania, yo tengo la impresión de que lo que estamos viendo, esto de los videojuegos violentos, es solamente el preámbulo de lo que seguramente seguiremos viendo, en donde esto crecerá, pues es cosa de ver el cine, la televisión, ver nuestra vida cotidiana, ver los videos de cómo a un abogado ves cómo lo matan, pues todo eso de repente pareciera que vamos como en una espiral interminable, ¿no, Tania? Sí, por eso te decía que a mí en este momento no me preocupa tanto que pueda ser un asunto de censura, porque en realidad es cierto que se nos ha pasado de fuego, ¿no? La cantidad de contenidos violentos, no solo en videojuegos, sino en todas las otras expresiones y plataformas que decías, ¿no? Sí. Y ahí un poco la recomendación, digamos, para las familias y la gente a pie de calle es a veces hasta verbalmente intentar no normalizar esto, ¿no? Que cuando eso se ve en una pantalla, en una película, en una canción, etcétera, hagamos pausa y digamos, oye, el mundo no es así, o si es así, no tendría que ser así. Claro. Y más bien no vayamos dando por sentado que esa es la forma de hacerlo, ¿no? Y robustecerlo por el otro lado con muchas herramientas para las familias y para las escuelas, para enseñar gestión de conflictos, ¿no? Y que como sociedad también dejemos de ser tan hipócrita a veces, de decir, ay, nos preocupa muchísimo que los chicos sean violentos, pero al mismo tiempo les enseñamos a ser competitivos y a no colaborar, no les enseñamos a ser solidarios, les enseñamos con el coche que yo por gandalla tengo que pasar primero. Entonces, creo que la atención a estos problemas, pues hay que hacer un pasito atrás y darnos cuenta de que hay muchas otras arenas que se están moviendo para hacernos cargo de que efectivamente la violencia está llegando a veces hasta por la ventanilla del coche o en el camión o a la salida de la escuela. Tania, te mando un saludo, buen fin de semana. Gracias que estuviste con nosotros, Tania. Igualmente, gracias a ustedes, gracias. Javier, un abrazo. Hasta luego, un abrazo.